El sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible que creyentes, judíos y gentiles, nosotros, ¿verdad?, convivan espiritualmente en la misma casa. Porque ahora pertenecemos al mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora no somos esclavos, ¿verdad? Ahora tenemos nosotros los mismos derechos que los hijos, ¿verdad? Un hijo es diferente, que es un coheredero del reino de los cielos, no es una persona que está pensando que yo le debo, ¿verdad?, a cierta persona por las cosas. No, reconocemos, ¿verdad?, que la salvación, el perdón que el Señor nos ha dado, pero tenemos los mismos derechos que el pueblo de Israel. Estaba meditando en esta palabra en la madrugada. ¿Saben, hermanos? El pueblo de Israel siempre estaba en cautividad. Y nosotros también hemos estado en cautividad, ¿verdad?, por nuestros pecados. Pero el pueblo de Israel tiene una promesa, que un día ellos van a ser liberados de todo eso. Liberados cuando venga el Señor de vuelta por su pueblo. Y nosotros tenemos la misma promesa. Todas las cosas que hemos pasado aquí, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿por qué hay maldad en el mundo si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios aquí y allá? Pues yo le dijera, y el pecado que está en el hombre, el pecado que no quiere ser derrumbado, el pecado que es la naturaleza, ¿verdad? Por eso es que decimos que tenemos que sacrificar esta carne, porque si no, nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos hacer, y es las cosas, las maldades, ¿verdad?, del mundo. Y así está la humanidad ahora, está perdida, y no importa lo que la humanidad haga, porque un día va a venir nuestro Salvador, y Él nos va a llevar a su presencia. Si no estamos, ¿verdad?, aquí físicamente, pero sí nos va a llevar a su presencia. Tenemos una esperanza. ¿Se imaginan, hermanos, levantándose cada día y no tener una esperanza? No conocer a un Salvador. No tener, ¿verdad?, ese anhelo de hacer las cosas correctamente. Esa gente no tiene paz. Yo tengo un paz en mi corazón. Yo le pido al Señor, ¿verdad?, que no se vaya su presencia de mí, porque yo no puedo vivir sin el Señor. Yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. Yo no puedo vivir sin la revelación que viene de parte del cielo. Y ese debe ser nuestro anhelo, de no separarnos de Él. Muchas cosas pueden venir sobre nuestras vidas. Muchos espíritus malignos, espíritus que en veces no reconocemos, espíritus de error. Espíritus, me acuerdo, el hermano Montesino sabe esto. Tenemos una hermana, ¿verdad, hermana? Que cuando era la prédica se dormía. Todas las veces que iba a predicar la pastora, teníamos en la casa la célula y se dormía. Había un espíritu en ella, un espíritu que no la ayudaba a captar y entender la palabra del Señor. Y la pastora un día le dijo, voy a ir a su casa porque tenía otro espíritu, de accidente también. Y fue, ¿verdad?, la pastora a su casa y el Espíritu Santo empezó a hablar, se manifestó. Y muchas cosas salieron a la luz, ¿verdad? Y yo le puedo decir nomás que por eso es que esos espíritus engañosos están sobre las almas, para que no reconozcan los otros errores que están haciendo. Las cosas, ¿verdad?, que no le gustan al Señor, las cosas que van en contra de la palabra del Señor. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a discernir lo que está en nosotros, lo que está funcionando en nosotros, porque muchas veces no podemos entender, no podemos captar. Hermanos, si yo les dijera cuántas personas hablo con ellos y siento un dolor en mi corazón porque yo sé que no son de verdad hijos de Dios, aunque se creen ser hijos de Dios. Y es triste decirlo, se creen ser hijos de Dios, pero no lo son. ¿Y saben por qué es la tristeza y el dolor? Porque ciertamente el Señor les va a decir, apártate de mí, yo nunca te conocí. Eso yo nunca quisiera escucharlo de mi Padre. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos revele las cosas que no están correctas en nuestras vidas. Yo le digo al Señor, ayúdame, enséñame, guíame, disciérneme, porque leerlo la palabra tiene que confrontarte. Si tú lees la palabra y no te quebranta, discúlpame, pero hay algo mal contigo. Porque te tiene que cortar la palabra, te tiene que profundizar, tiene que llevarte a un lugar donde tú tengas una relación más presente, más íntima con el Señor, queriendo agradarlo a Él en todo tiempo. Hay cosas que yo he hecho y después yo digo, esta palabra me está hablando, me está confrontando, perdóname, Padre, porque en realidad pensé que estaba bien, pero no estaba. Y eso es lo que necesitamos,
Quien dice, ¿verdad?, que no tiene pecado, mentiroso es, porque dice la palabra, ¿verdad?, que hace mentiroso al Señor. Todos los días podemos hacer algo diferente para el Padre, para el reino de los cielos, para que nuestra caminada sea de verdad una de realidad. No podemos tener apariencia nomás que somos cristianos y cristianas. Tenemos que de verdad con nuestros hechos, con nuestras vidas, glorificar al Señor que está en los cielos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, versículo 1. Aparte de Él nada podemos hacer, me encanta eso. Aparte del Señor nada soy, nada puedo hacer. ¿Qué sé yo? Yo no sé nada, pero el Señor todo lo sabe. El Espíritu Santo todo lo revela. Y eso es lo que me encanta. Porque yo, la mujer, yo me voy a equivocar, pero el Señor no. Nosotros, la humanidad, nos equivocamos, pero el Señor nunca se va a equivocar. Él siempre tiene un plan para nosotros. Los gentiles teníamos muchas desventajas antes que el Evangelio llegara a nosotros. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvos. Efesios capítulo 2, versículo 5. En la mente de Dios estaba la salvación para el mundo entero. La mente de los judíos, en la mente de ellos, ¿verdad? Los gentiles, nosotros éramos indignos y ajenos a la participación de los pactos que Dios había hecho con ellos. No los tomaban en cuenta, pero gloria a Dios que el Señor tuvo un plan. Que Él lo rechazaran, que ellos lo rechazaran. Israel lo rechazaran para que nosotros pudiéramos aceptar esa semilla y pudiéramos venir a ser parte de esa redención y de ese plan de la salvación. Estar sin Cristo significaba estar desposeídos de todos los beneficios eternos del Evangelio. Estos sufrían el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Segundo de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. El plan de Dios fue manifestado también a nuestro favor. Salvar a toda la humanidad. Amén. Todos tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder llegar al aposento. Gloria a Dios por eso. No por lo que hacemos para que nadie se gloríe por las obras, ¿verdad?, sino porque la misericordia, la gracia y la verdad del Señor ha alcanzado a nuestras vidas y a la humanidad. Tenemos nosotros, ¿verdad?, el privilegio de ahora de ser ambos un pueblo. Los judíos y los gentiles, Dios hizo uno solo. Tenemos la participación absoluta de los beneficios espirituales. ¿Cuáles son esos beneficios espirituales? Pues que somos la morada del Espíritu Santo. Que el poder puede fluir a través de nosotros, ¿verdad? Solo somos los vasos, solo somos los representantes, pero es el Señor que hace la obra. Eso me encanta a mí. Pastora, entonces, ¿cómo me puedo capacitar yo para orar para el reino de los cielos? Claro, escudriñando la palabra, oración, el ayuno, el aposento, la adoración, el clamor. Todo eso es parte de prepararnos. Pero saber que es el Señor que va a fluir. Y es el Señor que nos va a indicar qué hacer. Es el Señor que hace todas las cosas. Tenemos participación absoluta de los beneficios espirituales. Si creemos en nuestros corazones y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor resucitado, seremos salvos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos capítulo 10, versículo 12, por eso es la palabra, que Él es, ¿verdad?, el dueño de todo el oro y de toda la plata. Que Él tiene todos los recursos en sus manos. Hermanos, yo les voy a decir, este lugar está abierto, porque el Señor los toca a ustedes. Y el Señor pone querer hacer como ustedes. Pero es el Señor que lo hace, porque es el Señor que les provee su trabajo. Es el Señor que les provee la fuerza para salir adelante. Es la obra del Señor. Por eso estamos aquí todavía. Estaba meditando en eso cuando venía de camino y el Señor. La mejor herencia que me dejó mi madre fuiste tú. Lo que ella sembró en mí, eso fue lo mejor. Claro, le puedes dejar a tus hijos tierras, carros, pero ¿saben qué? El Señor me estaba diciendo, todo eso se acaba, pero lo que ella dejó en mí es incorruptible. Gloria al Señor. ¿Quieres dejarle tu legado a tus hijos, a tus nietos? Siempre es la palabra del Señor, porque eso nadie se lo va a poder quitar.
Eso nunca se va a poder estancar. Eso siempre va a fluir. Es el regalo que siempre da más y más y más. Porque es el anhelo de conocerlo más al Padre. Eso de verdad es la herencia que nosotros como madres y padres tenemos que dejarle a nuestros hijos. Y nunca es tarde. Claro que no. Nunca es tarde. Estamos todavía a tiempo. La pastora decía, solo cuando está la muerte ya a la puerta, ¿verdad? Es que es demasiado tarde. Ya, cuando nos partimos no podemos hacer nada, pero ahorita tú y yo todavía tenemos oportunidad de sembrar en nuestros hijos, en nuestras generaciones, para que ellos también puedan servirle al Señor de señores. Dice versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La palabra nos enseña a valorar los privilegios que tenemos en Cristo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, versículo dice, gloria a Dios. Porque que era la herencia que tenía el Padre cuando Él estaba aquí en la tierra. La comunión con el Señor en la oración. El fluir del Espíritu Santo. Ese es el regalo más grande que Él tuvo aquí en la tierra. Y Él hizo lo que el Padre lo mandó, habló lo que el Padre lo mandó a hacer. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Si es que no es casualidad que el Señor dijo ir a ser discípulos. No, Él te capacitó a ti, Él me capacitó a mí para poder ir a hacerlo. Por eso nos dejó esa tarea, no porque es algo, uy, nomás el súper, no, es que no hay súper ungidos, nomás hay ungidos, los humillados ante el Señor. Esos son los ungidos, los que de verdad han entendido que para poder ser grande en el reino de los cielos tienen que ser el más bajo primero. Tienen que tener a todos los demás como más arriba que ellos mismos. Pero pastora, ¿cómo? Nomás hay un ingrediente. Es el amor. Cuando tú tienes amor verdadero para la obra del Señor, para el Señor, para los demás, tu vida no va a ser lo mismo. Porque levantarte a orar por esa persona, por pensar en esa persona, no te va a ser una dificultad, no va a ser un sacrificio, no va a ser algo tan natural. Porque el dolor de ellos es el dolor tuyo. Porque tú reconoces que así fue nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo aquí, Él miró el dolor, Él tuvo la compasión. Es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Tan separados que estamos, tan lejanos que estamos de los demás, que no miramos las necesidades. Pero hermanos, si yo les dijera tanta necesidad que hay, y no estoy hablando solo en el mundo, estoy hablando aquí en la iglesia, hay tanta necesidad entre el pueblo. Y quieres saber dónde está la necesidad, no me preguntes a mí, pregúntale al Señor, pregúntale al Espíritu Santo, que Él te va a guiar. Él es el que te va a enseñar por quién tú tienes que estar orando, por quién tú tienes que estar clamando y pidiéndole al Señor. Recordar que los gentiles antes de la manifestación del Evangelio eran despreciables en cuanto a la carne, ¿verdad? Porque no éramos circuncisados. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, la circuncisión fue la señal de este pacto. Todo hebreo varón debe ser circuncisado el 8º día como una señal de su nacimiento en el pueblo de Dios. Si no, era excluido, ¿verdad? No era contado. Y los gentiles no tenían eso. Ellos no lo hacían. ¿Qué pasó entonces? Vinieron los judaizantes, ¿verdad? Los judíos que decían, si tú no te circuncidas, entonces tú no eres de verdad salvo por el Señor. Pero ese era el pacto con los israelitas, no era el pacto con los gentiles, era el pacto con los judíos, no era el pacto con nosotros. Entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos, si no circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos capítulo 15, versículo 1. Pero ahí miro, hermanos, como los fariseos, ¿verdad? Ponían muchas condiciones más al pueblo de lo que el Señor había dicho en su palabra. No importaba que ellos no podían hacer lo que ellos decían, pero ellos no dejaban que los demás fluyeran para el reino de los cielos. No dejaban que los demás, ¿verdad?, pudieran cumplir su propósito, porque ponían tantas reglas, tantas cosas sobre los demás. No seamos nosotros así. Si nosotros mismos a veces no podemos cumplir con la palabra,
¿Cómo? ¿Qué derecho tenemos nosotros de ponerle más obligaciones a los demás? Es la realidad. Perfecto uno, solo nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros ir andando condenando, pero sí miramos una necesidad, debemos de orar. Yo les digo, hermanos, que ahora más que nunca se ha reducido la cantidad de personas que de verdad le sirven al Señor. Y que le sirven por amor, que le sirven por obediencia, que buscan su voluntad. Ahora son contadas las personas que de verdad usted y yo pudiéramos ver que el Espíritu Santo está fluyendo a través de ellos. Porque ahora hay mucho conocimiento, pero hay poca intimidad con el Señor. Hay mucha gente que conoce la palabra, pero dice, el diablo conoce la palabra también. Pero pocos son los que de verdad buscan que sea el Señor que obre a través de ellos. Yo no sé qué es lo que va a tener que pasar, acontecer aquí en este mundo, para que de verdad haga un quebrantamiento en la humanidad. Porque hay una perdición ahora peor que nunca, hermanos. Y yo le digo, se escuchan rumores de guerra, se están escuchando rumores de guerra, y no se vayan a sorprender ustedes cuando eso pasa, que esa es la palabra que todo eso tiene que pasar, ¿verdad? Pero sigamos clamándole al Señor y pidiéndole esa misericordia para nosotros y para esta nación. Pero al fin se les fue revelado lo que Dios a los judíos quería hacer con el pueblo de los gentiles, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos capítulo 15, versículo 28. Recordar aquel otro tiempo daría a los creyentes gentiles una actitud de gratitud a Cristo por el milagro de su inclusión en el pueblo de Dios. Gloria a Dios por eso. Eso tiene que enseñarles a ustedes y a mí, que antes de verdad la fundación de este mundo ya el Señor tenía un plan de rendición para nosotros. Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, Él ya sabía que iban a caer, pero Él también ya sabía que íbamos a ser nosotros salvos y que nos iba a redimir y que nos iba a dar otra oportunidad. Y qué privilegio es la oportunidad de verdad, hermanos, de exponer la palabra. Es un privilegio. Y no estoy hablando de un altar, no, esto es lo mínimo. Estoy hablando en tu casa, con tu familia, con tus amistades, donde sea que tú vayas, hablándoles del Señor, ¿verdad? A mí me encantan mis hijos empiezan a hablarles del Señor, donde sea que ellos vayan. Ellos, me dijo una hermana, son como los mini evangelistas ya, andan hablando del Señor, donde sea que vayan. No importa, vamos a cualquier casa y nosotros estamos ministrando a los mayores y ellos están ministrando a los niños. Dice, eso no es de Dios, la palabra dice. Gloria a Dios por eso. Por eso digo, no es que tiene que ser un púlpito, no, más que tienes que poner tu corazón para servirle al Señor. Dice el versículo 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aunque la iglesia judía demoró cierto tiempo en comprender el plan para incluir a los gentiles en el pueblo de Dios, luego reconocieron después que la sangre de Cristo se derramó en la cruz para que los gentiles puedan quedar al alcance de la misma gracia. Y de verdad fue por la misericordia del Padre que nosotros hemos alcanzado, ¿verdad? También esa salvación, algo tan grande. ¿Dónde estuviéramos nosotros ahorita, hermanos? Sí, ¿verdad? Estaba yo meditando lo que dijo el hermano Elías, si alguien no nos hubiera hablado, ¿verdad? Ciertamente quizás nos habían dicho, habíamos escuchado, pero yo me acuerdo de una muchacha que yo conocí en mi juventud. Y él me hablaba mucho de Cristo. Me invitaba siempre a sus funciones de su iglesia. A mí me encantaba, ella me hablaba, me hablaba, me hablaba. Y ella sembró esa semilla más todavía en mí. Y gloria a Dios por eso. Porque así es, podemos sembrar en la persona que menos pensamos. Pero es el Señor que va a dar el crecimiento. Y ese Señor, ¿verdad?, que va a dar el fruto al tiempo de Él. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 6.
Estado de gentiles antes que alcanzaran la gracia de Dios. Sin Cristo no teníamos ningún acceso a las bendiciones provenientes del Mesías. Estamos confinados a la esclavitud del pecado. ¿Cuántos de nosotros entendemos que estar en cierto pecado es una esclavitud? Porque ahí caemos de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. ¿Y cómo nos sentimos, verdad? Nos sentimos esa condenación. Ahí estamos y no podemos levantar con eso porque es una barrera. Pensamos, no, ya no lo voy a hacer. Pero ahí vamos y de vuelta caemos. Pero el Señor te puede ayudar. El Señor te puede sacar de ese pecado. Y eso es lo glorioso y lo poderoso del Señor. Porque no es con tus fuerzas, es con la fuerza de Él. Es con la palabra del Señor. A mí me encanta, porque yo lo voy a decir públicamente. A mí también me llegan los pensamientos pecaminosos. No es de parte de ti, Padre. Dame la fuerza y la fortaleza para no estar en eso. Para no estar, que eso venga a mi mente. Porque si estamos ahí meditando, se va a hacer raíz, se va a hacer raíz y se va a convertir en acción y el pecado. Pero el Señor nos ha dado su palabra, eso es lo más importante. Cualquier cosa, cualquier tentación, tú puedes ir al Padre, decirle, yo no puedo, papá Dios. Abba Padre, ayúdame. Yo necesito de parte de ti. Ayúdame para vencer cualquier cosa que pueda venir en contra de mí. Mucha gente no entiende eso. ¿Saben? Hay una bendición especial para esa gente, para esas personas, esos siervos que de verdad hacen la palabra, que de verdad, no importa lo que viene, van en contra de la marea, en contra del mar, para hacer la obra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Las Escrituras presentan al Mesías como el Hijo de Dios, que podía liberar al hombre del pecado. Me encanta eso. Sí, el Señor te puede liberar. Por eso me encanta eso. Las cadenas se caen en nombre de Cristo Jesús. Si tú lo pides, todo lo que tú pidas en mi nombre será hecho, dice el Señor. Todo lo que tú pidas será hecho. No recibes porque no pides bien, porque no pides con fe como debe de ser. Sí, tus ojos ahorita naturales no lo miran, pero deben de verlos tus ojos espirituales. Debes de saber que si el Señor ha hablado, su palabra no regresa vacía. Gracias, Dios. Su palabra regresa con propósito. Pero ahí quiere que tú estés todavía, ¿verdad? Como la vida. Abraham y los otros pilares de Israel se consideraban extranjeros en la tierra porque buscaban la tierra celestial. Dios había preparado una nueva Jerusalén para ellos. Qué glorioso y poderoso es eso. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, ni de Abraham, David, y que Él fuera nuestro Dios. ¿Saben, hermanos? ¿Saben por qué ellos fueron justificados por la fe? Me encanta ese pasaje en hebreo, ¿verdad? Que habla por fe, XXX persona. Porque aunque ellos no miraron las promesas, ellos creían. Aunque ellos no entendían, ellos tenían fe. Y eso le agradó al Señor. Y ciertamente ellos van a estar en la presencia del Padre. Tú y yo no tenemos que entender todos los misterios, ¿verdad? Hablamos de eso el miércoles. No tenemos que entender todos los misterios de la Biblia, pero sí tenemos que aceptar las promesas del Padre. Tenemos que tener fe y Él puede revelarnos la palabra también. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías capítulo 31, versículo 33. En aquel tiempo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estar sin esperanza es una condición donde la fe no existe. Era como estar determinados a morir a la esclavitud del pecado, sin alguna palabra de aliento, sin posibilidad de la salvación. Dios no era anunciado, Él no trataba con los gentiles. Pero gloria a Dios que ahora nuestro Señor ha hablado a nuestro espíritu, que nuestro Señor se ha acordado de cada uno de nosotros.
Hermano, yo no creo que ustedes en veces entienden qué privilegio también es poder tener la presencia del Espíritu Santo. Poder reconocer esas cosas, ¿verdad? Poder entender, porque ciertamente eso nos va a ayudar a nosotros para que no corramos peligro. Porque nos va a ayudar a discernir a la gente, nos va a ayudar a discernir los tiempos, va a ayudarnos a nosotros de veras de aferrarnos más a la mano del Señor.